Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Arias Guisa. El día de hoy voy a exponer acerca del tema de la discriminación racial y de género. ¿Pero qué es discriminación? Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México, dice que la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias pueden ser motivos de distinción, exclusión o restricción de derechos. ¿Y la discriminación racial y de género? La discriminación se da por las diferentes características anteriormente mencionadas. La discriminación racial, según como se le llama, va ligada a la raza. Ocurre cuando una persona o grupo de diferente raza es tratado de forma distinta o desigual. Un ejemplo de esta que ha marcado la historia es la del Ku Klux Klan, que perseguían a los afroamericanos en Estados Unidos, los torturaban y mataban, pues los despreciaban y consideraban una raza inferior. En cuanto a la discriminación de género, se produce más cuando se trata de manera desigual a las personas según su género. Esta problemática no se basa únicamente en las diferencias de género, sino también en cómo las personas reciben un trato diferente debido a esas diferencias. También se consideran formas de discriminación el acoso, que tiene como objetivo o efecto atentar contra la dignidad de la persona por motivos étnicos y crear un entorno humillante y ofensivo, la incitación o a la discriminación, la segregación y las represalias contra las personas que denuncian prácticas discriminatorias. ¿Y qué ha hecho el Estado colombiano ante esto? El Estado colombiano ratificó la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial en 1981 mediante la Ley 22 del mismo año. Es importante reconocer que a pesar de esto, más de un cuarto de siglo después, siguen muy arraigadas las prácticas de discriminación racial, siendo los indígenas y los afrocolombianos los que más sufren de estas. De acuerdo al censo realizado por el DANE en Colombia, existen 87 pueblos indígenas, es decir, un 3.3% de la población nacional. Por su parte, la Autoridad Nacional del Gobierno Indígena afirma que en Colombia habitan 102 grupos indígenas, 15 de los cuales no han sido reconocidos por el Estado colombiano. Estos pueblos indígenas tienen su propio lenguaje, organización social y política. Por otra parte, Colombia es el segundo país de Latinoamérica después de Brasil con mayor cantidad de ciudadanos afrocolombianos. De acuerdo al último censo realizado en 2005, el 10.6% de la población es afrodescendiente. A pesar de ello, esta población ha sido ampliamente invisibilizada y discriminada. Aún en el siglo XXI, existe el caso del colombiano John Jack Becerra, que por su condición afroamericana es objetivo de acosos y rechazos en su trabajo. Al denunciarlo, fue despedido de este. Hoy en día, se hace ver que la población indígena y afrocolombiana tienen las mismas oportunidades que la población mestiza, pero esto no es del todo cierto. Existe una gran brecha de desigualdades en derechos, economía, acceso a la educación, trabajos y otros. Pero ¿cómo podríamos ayudar a que esta problemática social tenga fin? Es de reconocer que esta problemática social nos compete a todos, pues aunque no nos demos cuenta, en ocasiones discriminamos a personas que poseen características diferentes a las nuestras. Para cambiar este pensamiento de discriminación, es primordial iniciar con una nueva perspectiva acerca de lo que nos pertenece o lo que nos merecemos. Debemos entender que todos somos iguales y que todos, sin importar el género, la raza o la religión, tenemos las mismas oportunidades y debemos ser acreedores de estas. A pesar de que en Colombia se plantean algunas leyes y proyectos para la protección de las poblaciones indígenas y afrocolombianas, la implementación y el cumplimiento de estas es muy deficiente. Por otra parte, reconociendo nuestro futuro rol como maestros, es de vital importancia que se socialice a los estudiantes el valor de la tolerancia y la igualdad, pues ellos serán el mañana,
los futuros ciudadanos de una sociedad que actualmente no reconoce a todos sus participantes en igualdad de condiciones, habilidades y capacidades. Respecto al caso de John Jack Becerra, una solución posible es seguir con el caso, devolverle su trabajo y velar por su bienestar, lograr que sus compañeros de trabajo y jefes vean las capacidades que tiene sin importar el color de su piel. A su empresa sería bien una sanción, pues según la Ley 1482 del 2011, en su artículo 4, dice que por hostigamiento, por motivos de raza, religión, ideología, política u origen nacional, étnico o cultural, el que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo que la conducta constituya delito sancionable con pena mayor. Una solución a la discriminación debe hallarse desde lo legal. Sí, es necesario, pero consideramos que no toda medida que se tome puede ser calificada de productiva. Expertos, tanto de la academia como de la política, piensan que este nuevo método, que consiste en meter a la cárcel al que discrimina, puede acarrear muchos problemas en el futuro. Deben pensarse soluciones alternativas y hacer caso a la infinidad de estudios rigurosos que se han hecho sobre el tema. De igual forma, consideramos fundamental que se analicen uno a uno los tipos de discriminación que existen en Colombia, para así poder tener leyes mucho mejor fundamentadas y con soluciones más convenientes. De lo contrario, los nobles motivos que inspiran a la protección seguirán siendo solucionados en apariencia por la vía más sencilla, el castigo. Muchas gracias.